Hola profesora, en la asignatura de retos éticos pedagógicos en entornos virtuales, hoy quisiera referirme un poco a las diferentes posturas que existen en cuanto al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito educativo. Y el primer planteamiento o la primera cuestión que deberíamos considerar es, ¿son realmente tecnologías de la información y de la comunicación o qué son? Por un lado decimos que son información porque mantienen aparentemente informado a cierto sector de la población. Pero lamentablemente nos encontramos que la realidad es otra. Por un lado, la información o mucha información difundida en la web lamentablemente es falsa, está llena de falacias, no es contrastada, no es veraz. No comunican, no mantienen al día, no mantienen al tanto a la población. No hay esa relación que debería existir. Enfrente de todo esto, tampoco pudiéramos considerar a toda la información en la web como falsa. Tenemos que adoptar una postura prudente como docentes y también como usuarios frente a toda la información que encontramos en la web. Ante todo aquello, nace también una famosa frase, dicha quizás hasta por nosotros mismos, que las TIC no son ni buenas ni malas, sino que depende del uso que se les dé. La cual es una frase que quizás está, como decía anteriormente, en medio de todas las personas. Pero esta frase limita mucho el poder que tiene las tecnologías de la información y de la comunicación, la cual pueden influir a muchas personas. Entonces entendemos que la relación que existe entre el usuario, podríamos hablar docentes y estudiantes, y las tecnologías, es una relación bidireccional. En medio de todo esto, nosotros deberíamos considerar una postura post-tecnocrática. ¿Qué quiere decir esto? Una postura en la que yo me siente y analice todo, reflexione todo, medite en todos los pros y los contras que me entrega las nuevas tecnologías y ver cómo yo como docente puedo actuar ante estudiantes que están a la vanguardia en las eras digitales. ¿Cómo yo debo proceder? Esta postura tiene dos extremos bien diferenciados. Por un lado tenemos la postura que indica que la tecnología es la salvación de la educación, la que invita a pensar que las nuevas tecnologías podrán rescatar lo negativo de la educación actual y transformarla, lo cual no es falso, lo cual nos indica que si la tecnología puede ayudar de manera muy importante a la educación actual. Pero por el otro lado, podríamos considerar a aquellos que simplemente consideran a la tecnología como un mero instrumento, lo cual es limitar el poder y la capacidad que tiene la tecnología para modificar, para transformar, para evolucionar. Por otro lado, también existe una postura mucho más profunda después de la post-tecnocrática, que dice que las tecnologías tienen fines dentro de sí, lo cual lleva a pensar que no es una cuestión de simplemente decir o es blanco o es negro, o es bueno o es malo, sino que hay que sentarnos a pensar reflexivamente en el uso que se le da a las nuevas tecnologías. ¿Cómo debe actuar el docente? ¿Cómo debe actuar el docente ante todo este nuevo proceder actual? ¿Quedarnos estancados o avanzar junto con el estudiante y guiar al estudiante a una concepción nueva sobre el mundo? Si dejamos al estudiante, al alumno, frente a una computadora y navegue sin ningún cuidado, sin ninguna guía, sin ninguna dirección, corre el riesgo de que este estudiante simplemente se deje influenciar por las tecnologías, lo cual es un grave peligro. Pero si el docente entiende esta parte, va a mantener una postura no adversa ante las nuevas tecnologías, pero tampoco muy filial a ellas, no muy apegada a ellas, sino una postura en medio que me indique cómo debo actuar, cómo debo concebir, cómo puedo unificar ambos puntos y lograr algo positivo. Es una labor muy grande la que debe tener el docente y es un reto. Por eso es que existen riesgos en las tecnologías, pero también hay promesas.
Entonces todo esto tiene que ir de la mano. No podemos considerar, no podemos por un lado decir es lo mejor las tecnologías o por otro lado decir es lo peor. Tenemos que ver los grises que existen dentro de todo esto.